tardes. Un abrazo. Buenas tardes a todos, bienvenidos como hacemos cada 15 días a este spot laboral de ADRA, de la Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, sponsoreado por Byton. Y como venimos de hace un tiempo ya, bastante alimentados por lo que son estas novedades laborales, sobre todo las que están generadas no tanto ni por la actividad gremial ni por el Poder Judicial, sino por el Poder Ejecutivo. Estos aires de reforma que todavía no tenemos reglamentado, pero que tenemos que tratar de ir conociéndolos, y particularmente hoy con algún zoom puesto en algo que también estuvo en la Ley Bases, que fue aprobado y este sí reglamentado, al menos parcialmente, que es el de impuesto a las ganancias. Nos acompañan entonces hoy para hablar de los temas laborales en general Federico Basile, y para hablar particularmente de impuesto a las ganancias Diego Sileo, colega del Banco Santander. Federico, del equipo de Tabarone, Robele, Salim y Miani. Lo has dicho bien. Muy. Bueno, me lo voy aprendiendo, ¿viste? Arrancaste bien, arrancaste bárbaro. Muy bien. Bueno, Federico... Bueno, tenés la ayuda de memoria ahí, ¿no? Tenés la ayuda de memoria en el logo, exactamente. Así es, viene bien, sí, señor. Bueno, Federico, ¿qué podemos ir contando ahora? Bueno, gracias por la presentación, Gustavo. Un placer estar también con Diego en esta reunión. Y gracias, por supuesto, a Byton y a ADRA por la invitación. A ver, ¿qué puedo ir contando? Obviamente que el tema central siempre se lo lleva a la reforma laboral. La idea de hoy era más detenerse en el tema de impuestos a las ganancias, que hoy por hoy efectivamente es el tema central a partir de la reglamentación. Ya nos va a contar Diego un poco más en profundidad sobre los efectos que tiene el paquete fiscal y la reglamentación de ganancias, con algunas novedades importantes en materia de, bueno, la transición que tenemos a través de la ley entre el impuesto cedular y el nuevo mecanismo de liquidación de impuestos a las ganancias, que va a traer, bueno, a ver, va a haber sectores que van a tener cuestionamientos importantes y hay otros que parecería que no tanto. El tema de descuentos es algo interesante, pero ya nos va a contar bien Diego todo eso después. Desde el punto de vista de la actualidad laboral, como decía antes, la reforma laboral y los ecos de la reforma laboral se llevan la mayor parte de los comentarios, de las discusiones, de los debates, de los análisis. Veremos todavía, falta reglamentación, obviamente. La reglamentación de la ley de la reforma va a ser muy importante para, por supuesto, muchas materias que están esperando ansiosamente esa reglamentación. Entre otras materias importantes es el tema de la regularización o la promoción del empleo registrado, tal como se ha llamado en la reforma, para ver específicamente, después de los 90 días de la reglamentación, qué aspectos de ese procedimiento debemos tener en cuenta y hasta cuánto podemos tener el beneficio de la condonación perdón, de aportes y contribuciones adeudados. Claro. Una cuestión muy importante acá es analizar los beneficios de una condonación y cuándo efectivamente vamos a necesitar o va a convenir adherirse al esquema de condonación de deuda en función de situaciones laborales que tienen dudosa naturaleza jurídica, porque obviamente que ingresarán al plan de regularización, el procedimiento de regularización o al esquema de beneficio derivado de la regularización, aquellas relaciones laborales que tienen un registro irregular claro, sea porque hay una fecha de ingreso posterior a la real, o sea porque el empleador pagó un monto inferior de remuneración, perdón, registró un monto inferior de remuneración de aquel que está pagando, que es obviamente un escenario absolutamente común en un enorme porcentaje de pymes, básicamente, que no pueden sostener su negocio si no es a través de un esquema de registración irregular. Evidentemente, en estos casos, bueno, va a haber que pensar seriamente en las ventajas de una condonación de deuda, en el análisis de que es una oportunidad inmejorable para ingresar en este esquema de regularización. Porque si no, de lo contrario, es mantener el registro irregular. Obviamente pesará en este análisis el costo económico derivado de la condonación o el ingreso al beneficio, y también el análisis de, bueno, muchos pueden pensar si de continuar igual, con registración irregular,
sabiendo que no tienen la espada o el riesgo del problema de las multas. Esta es una cuestión muy particular, les diría, porque debería existir frente a la eliminación de las multas algún sistema de beneficio eh, para la registración perfecta o regular del contrato de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, la ventaja derivada, entre comillas ventaja, o beneficio, entre comillas beneficio, derivado de la inexistencia de multas, bueno, traslada al empresario pyme una disyuntiva en esta cuestión de si regularizar o si mantener el statu quo de registración irregular, sabiendo que no tiene ya el problema de las multas. ¿Eh? Claro. Entonces, algo más del lado de la reglamentación y de la fiscalización del trabajo no registrado debería existir. Está bien que la ley acompaña con un sistema de denuncia de registro irregular que ya va a ser un sistema simplificado, online, de modo tal de que el empresario tenga que pensar dos veces, el empresario pyme o aquel que no cumple, dos o tres veces antes de no ingresar al plan de regularización y Claro. mantener una situación de registro irregular. ¿Por qué? Porque va a haber efectivamente un mecanismo mucho más simplificado y más sencillo de denuncia, y si existe al mismo tiempo un mecanismo más directo y más firme de inspección, entonces evidentemente, bueno, tendríamos en ese caso la ecuación correctamente conformada, ¿eh? Ecuación dada por el plan de regularización, ecuación dada por la regularización específica de las relaciones laborales y un sistema de multas que desaparecido, bueno, no genera situaciones inequitativas o inequidades frente a la gente que cumple con sus obligaciones. Así que ¿Qué bueno, noticias tenés de cómo está actuando el poder de policía de los ministerios de trabajo? y Digo, baja, la actuación es baja, baja. La actuación pocas baja, sí. inspecciones. Sí, hay pocas inspecciones, no hay muchas inspecciones. Yo no tengo el mercado, el pulso entero del mercado, pero siempre Ujú. en mi trabajo profesional, con un nivel determinado de empresas y lo que me cuentan mis colegas, advierto que el nivel de inspección no es demasiado alto. ¿Eh? Muchas veces la inspección se da en función de denuncias del sindicato por situaciones de registro irregular. Muchas otras veces los sindicatos son cómplices de situación de registro irregular y no hacen la denuncia correspondiente. Claro. Y muchas otras veces el poder de policía tiene un funcionamiento bastante diezmado, si querés. No hay cantidad y sobre todo lo veo a nivel nacional. Por ahí en provincias un poco más. Pero, insisto, me parece que vamos a necesitar un esquema de inspección mucho más fuerte para Ajá. que bueno, el cumplimiento debido sea esta norma inicial del correcto compliance. Hay que cumplir con la ley en la medida, obviamente que hubiese sido mejor pensar en un esquema de disminución de contribuciones patronales Ujú. bueno, alentar al pago de todas las contribuciones. Pero bueno, esto parece que no es factible porque no se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, bueno, enfrentamos esta situación de que corresponde la inspección para el caso de posibilidad de multar el incumplimiento. Claro. Bueno, por ese lado, la ley trae noticias muy importantes y efectivamente la eliminación de las multas de la ley de empleo y las otras de 25.323, el tema de las multas por falta de entrega de certificados de trabajo, cuestiones que han sido motivo y objeto y resultado de lo que hemos dado a llamar la denuncia del juicio. En muchos casos todas estas multas se han utilizado no para el fin propuesto de Claro. disminuir los rangos de clandestinidad, sino para encontrar un fundamento de conflicto judicial y un argumento o un espacio de enriquecimiento, sobre todo para los abogados. Este es un sector que le ha ido muy Claro, claro. bien a nivel Justamente, si de ejerciera registración. mejor el poder de policía, no habría tanto juicio. Absolutamente, Claro. absolutamente. Yo creo que obviamente el nivel de litigiosidad va a disminuir en gran escala en función de la eliminación de las multas. Esto Ujú. va a ser bien claro. Bueno, la coyuntura
coyuntura entonces está marcada por lo que es la reforma laboral, todo lo que se viene discutiendo a través de la reforma laboral o a partir de la reforma laboral, y después temas generados por la crisis económica tan importante que vienen sufriendo sectores de servicios e industria muy marcados, ¿no? Que han dado lugar a lo que hemos hablado oportunamente en este spot. Yo recuerdo el spot del 3 de junio que tuvimos con la gratísima presencia de Héctor García, que, bueno, hablamos del tema del procedimiento de crisis de empresa. La realidad es que este 2024 ya contamos unos 6.000 procedimientos de crisis de empresas abiertos. Em, Julio Cordero, la vez pasada le bajó un Dijiste poquito 6.000 procedimientos de emergencia, de Exacto, crisis. sí. Wow. Sí, pero de todos modos, es un número importante, es menor de que hemos tenido en otros años, pero de todos modos, bueno, Julio Cordero en una entrevista radial que tuvo la semana pasada, creo que fue con Radio Mitre, le bajó un poco los decibeles a la preocupación derivada de los A proyectos de ver. crisis de empresa, diciendo que, bueno, lo que trata el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo en este momento es, más allá de tratar y de agilizar los procedimientos de crisis de empresa, es intentar que las compañías no lleguen a las desvinculaciones que anunciaban a través del procedimiento de crisis de empresa, sino instancias de acuerdos de suspensión De del personal, mediación, claro. de suspensión de personal con el pago bajo ¿se acuerdan del 223 bis? Que Sí, tan protagonistas fue durante la pandemia. Bueno, igualmente, acuerdos de suspensión de personal con el pago de una ratificación, perdón, de una asignación no salarial durante el tiempo de esa suspensión. Creo que el procedimiento de crisis de empresa es importante para eso, aunque muchas veces la práctica, antes de ingresar a un procedimiento de crisis de empresa, que es bastante engorroso porque implica una presentación inicial, como bien hablaba Héctor la última vez, de muchos capítulos, de muchos segmentos, con balances, con libros, etcétera, etcétera. Y si hay un sindicato de por medio y podemos hablar con el sindicato, se puede presentar directamente el acuerdo de suspensión sin pasar por el procedimiento de crisis de empresa, y ese acuerdo de suspensión puede ser homologado para poder pagar asignación no remunerativa sin transitar, insisto, todo ese procedimiento engorroso que establece la ley. claro. ¿Eh? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como saben y han visto en los diarios, hay algunos situaciones de crisis, de procedimiento de crisis de empresa que han tenido bastante resonancia. Ustedes tienen lo que ha pasado con las automotrices, por ejemplo, Renault y Nissan, en la planta de Santa Isabel. Ahí también hay un pago en suspensión del 65% del salario como no remunerativo, y también habrán leído también hace poco tiempo este conflicto de FATE y neumáticos, otro tanto de problema de industria. Em, la semana pasada también fue Y tenemos importante también esta... la deriva, porque es un conflicto largo, este viene del gobierno anterior. ¿Te acordás del Lácteos Vidal, Federico? Que Ah, incluso es creo que lo cierto, hablamos en algún Lácteos Vidal con Atilra, ¿no? exacto, En otro spot, sí. exacto. Complicado el Ujú. tema, sí. Ahí, Sí, en y Vidal. eso ya también vamos a hablar después del tema de bloqueos, que también dio lugar un poco a partir del Actos Vidal al tema de bloqueos de planta. Claro. Em, Tenemos el tema de la reunión que mantuvo Julio Cordero con la CGT la semana pasada. Ustedes recordarán, el martes pasado, el 16 de julio, hubo una primera reunión o segunda reunión entre Julio Cordero y la CGT, con los representantes más importantes de la CGT, salvo Pablo Moyano. Cuando hay reuniones entre CGT y Julio Cordero y no aparece Moyano, bueno, no se puede pensar que hay algo acordado, porque después viene Moyano a poner algunos peros, cuantos peros a las reuniones. La realidad es que el resultado de la reunión no fue malo. La CGT plantea, obviamente, cuestionamientos muy relevantes respecto de la reforma. No se quedan callados respecto de los efectos que Igual hay pueden tener algo la reforma. de Facundo, perdón, de Pablo Moyano, que es que fue manifestando contra la ley de bases al Congreso, pero se fue a las 3 de la tarde. Sí, es cierto, O es sea, cumplió cierto. con la presencia, pero se fueron al ratito. Y no Sí, llegaron viste que, prácticamente a la explanada de Congreso, sí. exacto, es como que tienen iniciativa, tienen que manifestar su cuestionamiento a todo y después un poco lo hacen hasta ahí. Entonces, Eco, en claro. ese hasta ahí, creo que hay cuestiones en el marco del diálogo
que son fructíferas. Yo creo que la salida, el resultado final o el balance que hace Julio Cordero de la reunión esa fue positiva porque abrió un diálogo y es optimista Julio en que ese diálogo va a rendir frutos en materia de acuerdos y esto implica que tengamos evidentemente una reforma laboral que desde el lado de la CGT no tenga un cuestionamiento importante a través de algún planteo de recurso. Sí parece que lo que pidió la CGT es que el gobierno no insista en el recurso extraordinario planteado frente a la Corte en materia de aquella impugnación que hizo la CGT Claro, por el al decreto DNU. 70, por el DNU. Así que ese puntito es relevante, es para tener presente, a ver qué sucede con alguna acción del gobierno en ese sentido. Ya Ujú. que logró la ley bases, es probable que el planteo a la Corte del decreto 70 no tenga una continuidad, o por lo menos no tenga una sentencia pronta. Ujú. Em, Así que me parece que las cosas fundamentales de la reforma laboral van a Por lo mantenerse. pronto, perdón, Federico, pero por lo pronto la ley bases no tiene en sus contenidos estas medidas que de alguna manera ponían en cuestión el financiamiento de las organizaciones sindicales, como tenía sí el DNU, ¿no? Exacto, es un punto fundamental que posibilitó el dictado de la ley bases sin la oposición de la CGT. ¿Viste? Terminar con la idea de que el empresario o que el empleado debía aceptar expresamente la retención sin ser afiliado para que la compañía la hiciera, es un punto muy importante y fue una victoria relevante de parte de la CGT. Ni hablar del tema de servicios esenciales que era otro de los puntos importantes Muy bien. del DNU, que también quedaron afuera. Pero bueno, más allá de todos los puntos que quedaron afuera, que fueron muchos, evidentemente, la realidad es que la ley de reforma laboral efectivamente impone y exhibe un cambio de era. La ley de reforma laboral tiene un nivel de reforma que es muy significativo. Es un punto de partida también para nuevas modificaciones. Em, y veremos con el correr del tiempo, más allá de la reglamentación de la ley de reforma laboral, qué otros puntos y qué otros aspectos de aquel decreto 70 van a ser nuevamente puestos en la En la discusión en el agenda. Congreso. ¿Eh? Ujú. Hay aspectos muy importantes del 70 que no deberían tener ningún grado de objeción a nivel general. Yo creo que, por ejemplo, a ver, me acuerdo en este momento, las cuestiones relativas a la entrega de certificados de trabajos de servicios y remuneraciones a través de medios informáticos. ¿A quién puede sentirse perjudicado o quién puede Claro. cuestionar con argumento válido que el empresario pueda entregar los certificados de servicios y remuneraciones por algún medio tecnológico? Nadie. Está bien, la multa por la falta de entrega de certificados de trabajo quedó eliminada, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir con la obligación y no puede ser que la obligación deba ser cumplida en papel. Ujú. ¿Eh? Para que vaya a buscar el empleado a la oficina ese papel o para que Sí. le tengamos que mandar a su casa, a su domicilio, los certificados. Eh, el 245, la redacción del 245 debe ser modificada. O sea, el 245 que permanece en un limbo, lo que es la Comisión para la Antigüedad, desde Bisotti con AMSA, 2004, está en ese limbo. Estamos aplicando jurisprudencia de la Corte para establecer lo que dice, o para hacer lo que dice el 245. Bueno, el decreto tenía una modificación importante sobre el 245, traía mucha claridad sobre base de cálculo y eso debe volver a estar en el marco de un debate en el Congreso. ¿Qué más está diciendo? Se está hablando del tema de proyectos de ley. Un proyecto de ley que se habla bastante es el tema de reducción de la jornada de trabajo. Hay Claro. varios proyectos al respecto. Hay un proyecto de Yasky, el diputado Yasky, que plantea una jornada de 40 horas semanales con un máximo de 8 horas diarias. Hay otro proyecto de Eduardo Valdés y Nicolás del Caño con 6 horas diarias y 30 semanales. Y otro de TETAS, que hay un proyecto que mantiene el esquema de jornada, pero la posibilidad de que en el marco de la negociación colectiva se establezca alguna idea de banco de horas, alguna idea de distribución variable de cantidad de horas, es algo más novedoso, pero digo, la jornada de trabajo vuelve a estar en el centro de la discusión.
Y habrán Bien, escuchado también recientemente, la semana pasada creo que fue, Federico Sturzenegger, el flamante ministro de Modernización, hablando de la ley sobre propinas. El gobierno estaría instaurando, estaría teniendo la iniciativa de plantear un proyecto de ley o un decreto sobre el tema propinas para posibilitar que los consumidores, el público en general, pueda pagar las propinas por algún medio electrónico, billeteras virtuales, tarjeta, etcétera, etcétera. Hay que ver cuál es la letra final de la ley de propinas, porque bueno, podría llegar a resultar, más allá de la, digamos, legalización del pago de propinas a través de un medio electrónico, puede también resultar un elemento importante a nivel laboral en materia de remuneración o no remuneración de la propina. Saben que las propinas normalmente por convenio colectivo de trabajo están prohibidas y están prohibidas al solo efecto de sacar al empleador del riesgo de que la propina sea parte del sueldo. Eh, Esto claro. no ha dejado de ser una contingencia siempre en todos los locales comerciales y en función de esto, bueno, si la letra de la ley habla de carácter no remuneratorio de la propina, que es abonada a través de un medio electrónico en un porcentaje X a ser determinado, con alguna gradualidad o alguna graduación de la propina a criterio del consumidor, entonces, bueno, sería algo muy positivo para bajar un aspecto de litigiosidad que es muy normal en el ámbito de los restaurantes, bares, etcétera, etcétera. ¿Eh? Así que, bueno, esperemos a ver qué es lo que dice la ley al respecto. Bueno, 8 minutos Bien. más, con 14:22, así le damos el pie a Diego para el tema de ganancias. Nada más, algunos puntos relativos al tema de reforma laboral, que ya, bueno, vengo avanzando un poco, pero quería detenerme en dos o tres conceptos. Tengamos presente que a instancias de la reforma laboral hay materias que tienen aplicación inmediata y hay materias que requieren la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de ciertos artículos. Em, de los artículos más conflictivos o de las cuestiones más conflictivas o que más discusión está generándose, es por ejemplo respecto de la aplicación automática o inmediata de las multas de la ley de empleo. Eh, Me parece claro que cuando existe una intimación realizada en fecha anterior a la Sí, sanción de la ley, a la publicación de la ley en el boletín oficial, ¿no? Recordemos que la ley entró en vigencia el día 9 de julio, se publicó el 8, entró en vigencia el 9 de julio, feriado 9 de julio. Si existía una intimación por ley de empleo de fecha anterior al 9 de julio y también en fecha anterior al 9 de julio el trabajador se ve considerado despedido, entonces claramente para mí, en mi interpretación, las multas de la ley de empleo pueden reclamarse. El trabajador tendrá derecho a cobrar las multas de la ley de empleo si finalmente la justicia le da, hace lugar a la demanda o al reclamo puntual de registración irregular. Eh, si hubo intimación anterior al 9 de julio, pero todavía no hay un despido indirecto, podría sostenerse que respecto por lo menos a la multa del artículo 15, el 100% de la emisión por antigüedad y preaviso, esa multa sin despido indirecto no correría. Podemos discutir ajá, respecto a las otras multas, pero en principio, intimación previa al 9 de julio, pero sin despido indirecto posterior, o el despido indirecto posterior al 9 de julio, no correspondería a la multa del artículo 9. Juicios iniciados o reclamos iniciados previamente al 9 de julio, que estén en sede judicial o hayan pasado por el SECLO, para mí corresponde el derecho, está claro el derecho del trabajador a cobrar las multas. ¿Mm? Eh, yo lo que siempre pienso es en el principio de consolidación jurídica de las situaciones jurídicas. Si la consolidación legal es de fecha anterior al 9 de julio, entonces ese derecho debe ser reconocido. Por más bien. que eh,
tenga efectos posteriores al 9 de julio la situación de irregularidad o el incumplimiento. Yo hago mención a un fallo muy viejo de la Corte, un asunto Horta con Arguindegui. Es un fallo del año 1922. Wow. Es viejísimo, pero es tan claro que me pareció interesante traerlo al análisis. Y para Dale. esto quiero leerlo. Dice, el legislador podrá hacer que la ley nueva destruya o modifique un interés, una simple facultad o un derecho en expectativa ya existentes. ¿Eh? Los jueces, investigando la intención del legislador, podrán a su vez atribuir la ley ese mismo efecto. Acá viene lo importante. Ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una nueva ley o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. Claro. Es un derecho Esto es adquirido. exactamente. Si vos adquiriste un derecho al amparo de una ley anterior, ese derecho es tuyo. Bien. Y por eso hay algunos que han empezado a señalar que, bueno, las indemnizaciones de la ley de empleo se trata de no indemnización en favor del trabajador, sino que son sanciones legales o multas específicas que, desaparecida en el texto legal, entonces aún con el juez, con un juicio inicial no podría aplicarlas. Me parece que es un criterio que se contrapone al principio básico de la doctrina de la Corte y se opone al principio de consolidación jurídica de los derechos previos a una nueva ley que modifica ese derecho, ¿no? Entonces, eh, insisto, me parece que el esquema de pensamiento pasa por ahí. Y un poco también está en eso, recae en esta discusión o en este análisis el tema del periodo de prueba. Mi estimadísimo amigo Marcelo Aquino, tu hermano, planteaba la vez pasada con un criterio jurídico mucho más preciso que el mío, tal vez, que el periodo de prueba iniciado antes de la vigencia antes del 9 de julio, que está en tránsito, ¿sí? Puede Claro. extenderse a 6 meses, porque no se trataría de esa forma de aplicar un principio de irretroactividad de la ley para situaciones jurídicas que están en trámite, digamos, en ejecución. Claro. Y realmente le asiste mucho fundamento a su interpretación. Me parece a mí, y tengo mi opinión personal, en el sentido de que, de acuerdo a lo que dice la Corte, ese trabajador que inició su periodo de prueba, que ingresó antes del 9 de julio a trabajar, tenía al tiempo de su ingreso una determinada situación jurídica Claro. que la ley de La reforma laboral modifica. no puede modificar, ¿eh? Ni en favor o beneficio de uno, ni en perjuicio del otro. ¿Mm? Así que en mi interpretación, y esto es muy personal, valga, por supuesto, la diferente interpretación que hace Marcelo, aquellos contratos de trabajo iniciados antes del 9 de julio tendrán el periodo de prueba de 3 meses, aquellos contratos de trabajo iniciados a partir del 9 de julio tienen el periodo de prueba de 6 meses. Veremos después cómo funciona la negociación colectiva para extender este periodo de prueba a 8 o 12 meses según la categoría de empresa que se trate o la cantidad de empleados que tienen. Un minuto final para el tema del artículo 242 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los temas importantes que establece la reforma y que ha tenido mucho ruido es el tema de los bloqueos de planta. Sí. No debemos olvidar La dos actividad, cosas. justamente. No debemos olvidar dos cosas. Sin perjuicio de que la ley avanza muchísimo y responde muy bien al reclamo de cierto sector empresarial o la mayor parte del sector empresarial, sobre todo el sector de antibloqueo, este movimiento que existe empresarial de antibloqueo, Sí. y se trata de una herramienta nueva que tiene la ley 27742, que es muy importante. La realidad es que esto se instala dentro del 242 bis. El 242 bis no podemos perder de vista que no ha sido modificado en sus dos primeros párrafos y que en todos los casos la valoración de la injuria queda a cargo de los jueces, ¿sí? Por más que tenga una presunción de Ah, injuria laboral, de que el bloqueo significa un incumplimiento de gravedad suficiente
para consentir o habilitar el despido con causa, siempre queda a la valoración judicial la definición de si estamos en presencia o no de una situación objetiva de injuria laboral que amerita un despido con causa. Perfecto. Otro punto central acá es la prueba del incumplimiento. No va a ser algo sencillo, porque si hay gente bloqueando la planta, tengo que intimar previamente al trabajador a que cese en su incumplimiento, salvo el caso de daños, para que recién entonces pueda yo hacer el despido con causa. Obviamente necesitaré un valiente escribano que notifique al trabajador durante el conflicto que está incurriendo en bloqueo ilegítimo y que por tal motivo es cesar en su actitud. Bueno, 14:31 hasta acá llego con mi parte. Vamos a dejarle ahora, por supuesto, todo el espacio a Diego. Muchas gracias, Federico. Les voy a Gracias. pedir a los que tengan comentarios o preguntas para hacer que las hagan por el chat, por favor. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Federico. Vamos a Diego entonces. Buen día, ¿cómo Diego, están? ¿qué nos podés contar de que volverán Gustavo, las oscuras Federico. golondrinas de tu balcón, las flores a colgar, ¿no? Y dejando ahí el impuesto a las ganancias también? Cuarta Yo creo categoría. que volvemos a, los que estamos siempre en este mundo, volvemos a lo que es el año 2013, 2014, el que estaba en impuesto a las ganancias 2013-2014 lo va a ver muy similar lo que es el impuesto. ¿Puedo aprovechar y compartir una presentación o algo con lo que estoy trabajando como de diariamente? Dale, dale. ¿Sí? Bárbaro. Yo siempre lo que arranco es con un poquito de historia porque mucha gente por ahí es nueva en este tema. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Ya te digo, ahí sí. No a Bárbaro. pantalla completa, pero se ve. Ahí está, ahora Ahí está en está. pantalla completa. Perfecto. ¿Qué arranco yo contando siempre? Cuarta categoría, lo que relación de dependencia corresponde a la cuarta categoría. Es una ley que sale en el año 73, ¿no? En el cual, ¿cuál era el espíritu en ese momento? Era un grupo muy selecto de gente que estaba ganando remuneraciones muy altas, grabarlas, porque no estaban tributando parte del impuesto, ¿no? Entonces, así nace lo que es la cuarta categoría, que es la retención de impuestos a las ganancias por los trabajadores en relación de dependencia. La idea es llevarlo de acá, desde el año 73 hasta la actualidad, todo lo que evolucionó. No vamos a hacer una exposición grande, Si ese pero grupo entender minúsculo cuál no era. sabemos cuántos eran en el 73, No, para nada. pero sí Pero podemos cómo. saber hoy cuántos van a estar afectados en este impuesto, ¿no? Sí, eso es verdad. Em, pero entender cómo nace la cuarta categoría y cómo nos afecta actualmente, ¿no? Em, Ese es siempre, yo creo que el espíritu del legislador que, que salió a dictaminar esta ley y cómo realmente la tenemos actual, cómo lo tenemos realmente ahora, es lo que por ahí nos lleva, si cuarta categoría, ingreso, impuesto a las ganancias, a qué hace referencia. Y con lo que es este año nos encontramos con unos inconvenientes no solamente de la retención de impuestos a las ganancias por el 2024, sino también por el 2023, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó con el 2023? Bueno, aquellos que todavía estamos liquidando impuestos a las ganancias 2023, porque todavía se está liquidando impuestos a las ganancias, siempre aparecen modificaciones. Una de las que apareció hace poquito fue la de la deducción de alquileres, una parte nueva de uno podía deducir alquiler hasta el 40% de lo que era la facturación, y actualmente hay una nueva deducción que uno puede incluir a un 10% extra a partir del 2023. Y no solamente los inquilinos, sino los propietarios. ¿Bien? Y este monto que uno declare con facturación no tiene tope. ¿Bien? Ujú. Esto como para los que estamos en tema ya lo conocen, pero para que sepan que todavía el 2023 sigue activo. Otro punto Perfecto. del 2023 que nos encontramos es que no está reglamentado el monto de las primas de seguro, de retiro y de vida, con lo cual el último monto que está es del año 2022. De nada. Así que estamos todavía viendo que las empresas están con este problema de empleados que se fueron en el 2023, te piden lo que es el resumen de ganancias del año pasado, vos le entregás lo que tenés hasta la fecha, pero ellos tienen que presentarlo con algún contador, con alguna persona físicas también, y se genera este problema, que uno no termina nunca de cerrar este tipo de impuestos.
Y durante este año tuvimos lo que es, acá a la derecha van a ver que son formularios, 1357, que tuvimos en enero una versión, se cortó la... Acá se está compartiendo otra Opa, presentación. A ver. Ahí. Ahí estamos. sí. Bien. Lo que es, en enero salió una versión, cuando uno termina la relación laboral o cuando cierra lo que es el ejercicio fiscal, al empleado se le entrega lo que es un formulario que emite AFIP. Uno lo sube a AFIP y el empleado lo puede descargar. Bueno, este formulario que lo conocemos hace varios años con el 1357, tuvo varias versiones que con los equipos técnicos de interpretación y con los equipos técnicos tuvimos que trabajar. La semana pasada, si no recuerdo mal, fue el 12 de julio, el 15 de julio salió una nueva versión del 1357, la 9.5, que trae a colación lo que son las deducciones de alquileres para inquilinos y propietarios. Ok. Con lo cual, ¿y qué se encuentran ahora los empleadores? La FIP extendió hasta el 31 de julio la obligación para los empleadores de presentar lo que es este 1357 en la página de AFIP. Ahora, la verdad es que los empleadores, como los equipos de sistemas, todo desarrollo, están imposibilitados en hacer efectivo este cumplimiento de el desarrollo de este formulario. Ni decir que todavía falta reglamentar lo que son seguros de vida para que de vuelta Ok. se pueda modificar, ¿no? Justo estaba leyendo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de vuelta el pedido para que se extiendan lo que son los vencimientos. Pero bueno, esto es algo que tendría que haber sido en marzo presentado y ya estamos en julio y de vuelta uno supone que va a haber una prórroga, más que nada por la complejidad que tiene y 2023 tuvo mucha complejidad, se liquidó en dos momentos diferentes. Se liquidó hasta septiembre, se liquidaba de una forma el impuesto a las ganancias. En octubre se empezó a liquidar otra forma el impuesto a las ganancias hasta diciembre. La nueva reglamentación del formulario 1357 9.5 nos explica cómo esa forma de liquidar el impuesto dividido en dos lo podemos hacer en uno solo. Siempre pensemos que el impuesto a las ganancias es uno solo en el año, arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y solamente con, se puede decir, 18 días de calendario se pretende que todas las empresas puedan cumplir con la presentación. Bueno, Bien. difícil, está complicado el tema. 2023 está complicado, así que si hay alguien de AFIP me imagino que también los equipos de AFIP están enloquecidos al respecto, ¿no? Con todo lo que son las Dale. reglamentaciones. Después, una sí con respecto al 2023, nosotros siempre como empleados en relación de dependencia tenemos hasta el 28 de febrero poder cargar las deducciones del ejercicio anterior. Entonces, hasta el 28 de febrero del 2023, del 2024, uno podía cargar esas deducciones. AFIP lo extendió hasta el 15 del 7 hasta el 15 de julio, en el cual uno podía seguir cargando deducciones. Por suerte lo cerró al 15 de julio y no dio nuevamente prórroga al Bien. respecto. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es 2024. Bien. Hoy, como se habrán amanecido todos, esto quiero avisar que son de charlas que tuvimos con KPMG, charlas que tuvimos con EY, presentaciones que hicieron. Bueno, uno va trabajando con la interpretación de cada consultora, con cada profesional, y acá hay parte de las presentaciones de ellos que amablemente me las cedieron. Hay unas cositas que están desactualizadas, ya que saben que en el día de hoy salió el decreto del Poder Ejecutivo, no Reglamentario. salió la reglamentación. Con lo cual, lo que hace el decreto es aclarar un poco lo que es la ley. Bien, lo que salió en la ley base en el título 5 lo trata de aclarar un poco. Bien, entonces nos vamos a encontrar que todavía nos falta que AFIP nos diga cómo podemos instrumentar lo que se pidió por parte de la ley base. Bien, ahora, el impuesto a las ganancias es
retroactivo. Para el que piensa que no es retroactivo a partir del 1 de enero del 2024. Y acá viene de vuelta la complejidad. Hay muchas cuestiones que vamos a ir cruzando porque hay mucho para hablar, mucho para entender. ¿Cómo se hace este retroactivo? La idea que tenemos nosotros desde el área de payroll, de liquidación de sueldo de los sistemas es, hasta el momento, tenemos hasta el 30 de julio, como dice la norma, tenemos el impuesto celular liquidado. Todos hemos liquidado, calculado el impuesto a las ganancias con el impuesto celular. Lo que se pide ahora es que a partir del 1 de enero empecemos a recalcular, calcular nuevamente el impuesto, y que si existiera entre uno y otro impuesto una diferencia, se genere una deducción especial incrementada que dé que el contribuyente no tenga que pagar de más. Bien, entonces, hasta el 30 de junio, entre un sistema y otro, no debería existir un perjuicio económico para el trabajador. Bien, eso es importante que lo sepamos porque, de vuelta, impuesto a la ganancia, eso es un impuesto anual, ¿bien?, del 1 de enero al 31 de diciembre. Como punto de color, ya no se llama de vuelta impuesto a las ganancias ni impuesto celular, se va a llamar impuesto a los ingresos personales, trabajo en relación de dependencia y otros. Ok. ¿Bien? Ese va a ser el nombre que le vamos a encontrar. Ahora, cuando empezamos a conversar, yo lo que les decía es que deberíamos volver a los que liquidamos con Excel o hacemos los cálculos manuales al 2012-2013, porque se eliminan muchas de lo que son exenciones o mejoras en el tema de la gravabilidad. Por ejemplo, horas extras, incluye todas las horas extras, no va a haber una diferenciación si son al 100, si son generadas en sábado, si son generadas en domingo, no va a haber una diferenciación en la tabla del cálculo del artículo 94 si tiene horas extras, lo que son los bonos por productividad no va a estar exentos, va a estar todo grabado. Ok. ¿Bien? Voy a avanzar un poquito en la presentación. Otro punto importante es cómo se actualiza, cómo se va a actualizar el impuesto. Tenemos el artículo 30, que son de las deducciones, y el artículo 94, que es de la tabla para calcular el impuesto. ¿Bien? Ahora, lo que se sugiere es que se lo haga 2 veces al año. El 1 de enero del 2025 y el 1 de julio del 2025. Ahí se va a actualizar, antes se actualizaba con índice RIPTE, ¿bien? Y ahora se va a actualizar por lo que es el índice de precios, por el IPC. Salvo el 1 de enero de este año del 2025 que va a venir, que lo van a ajustar con el IPC que corresponda a partir de septiembre a diciembre. ¿Bien? Con lo cual no va a tener el semestre entero. Eso va a ser por única vez. Pero después se va a actualizar semestralmente. Por ahí ven algunas diferencias en fechas, pero todo corresponde a la reglamentación que salió. La reglamentación no, sino por el decreto que salió aclarando. Esperemos que AFIP reglamente pronto, así podemos empezar a trabajar. Bueno, por otro lado es de entender que si estamos a 22 y todavía no está la reglamentación por parte de AFIP, sea complejo, complicado, que las empresas puedan salir a aplicar lo que es este tipo de cálculo, ¿no? Sí. Por todos los controles que lleva atrás. Y otro punto a tener en cuenta es que el impuesto a las ganancias, ¿qué tiene esta nueva metodología? Tiene que uno como empleado tiene que poder cargar sus deducciones en el CIRADIG. ¿Bien? Entonces, vos como empleado con el impuesto celular tenías eliminadas todas las deducciones. Esposa, hijos, interés hipotecario. Bueno, todo eso no existía con el impuesto celular. Ahora, cuando se reglamenta lo que es el impuesto a las ganancias, con el nuevo nombre que tiene, uno como empleado debería tener la posibilidad de cargarlas. Bueno, hasta el momento, hasta hoy a la mañana, no está esa posibilidad para uno cargar esas deducciones. Con lo cual, yo levanto la mano acá, ojo,
con aquellos que quieren ser más papista que el Papa y salir a implementar lo que es esta reforma, ya que podemos generar un conflicto interno en las empresas, en el cual no le damos la posibilidad ni el tiempo que corresponde a los empleados a cargar esas deducciones. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos Sí. bien? Perfecto. Lo que es un poquitito raro, ¿no, Diego? Sí. Es el tema este de cambiar la actualización del RITE, que tiene que ver con el movimiento de los salarios, por la de IPC, ¿no? Que no siempre está alineada con el movimiento de los salarios. Sí, sí. La verdad que ahí se lo podemos pensar, está manejado con lo que es, yo estoy pensando en el impuesto celular, la actualización de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, que tendría Claro. que, el Consejo del Salario tuvo que haber salido en un momento, se tuvo que haber actualizado en este semestre y no se hizo, se No. tendría que haber actualizado en julio, tampoco se hizo, con lo cual me imagino que hay un valor más cierto, por ahí más rápido de aplicar con el IPC, que uno está ¿Será? constantemente los días 13 o 12 de cada mes mirando lo que es la inflación, ¿no? Y que también las paritarias van atrás de la inflación, van ajustando las paritarias con el IPC. Ujú. Quien puede, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que son gastos de viáticos, movilidad, bueno, todo se deroga. Eh, Lo que son, acá hay algo muy interesante que es para conversar, es el aguinaldo. Acá me freno un poquito porque el aguinaldo es algo que uno pensaba, o por ahí mucha gente me comentaba, si el aguinaldo no paga ganancias. Y en verdad sí, siempre pagó ganancias, ¿no? En el año, muchos años atrás, siempre estaban los problemas sindicales en junio y en diciembre, más que nada en diciembre, yendo a fin de año, con los paros por el impuesto a las ganancias, por el Sí. aguinaldo. Lo que se llegó fue a una solución que estuvo muy interesante, pero que contradice un poquito el impuesto. El impuesto a la cuarta categoría funciona con el percibido, con el concepto de percibido. ¿Por qué? Uno grava el impuesto cuando es acreedor de la plata. El derogado es cuando se genera. Supongamos el sueldo de julio yo lo cobro en agosto, el derogado es julio y el percibido es agosto. Con lo cual nosotros siempre grabamos por el percibido. Lo que sí se hizo con el aguinaldo, se hizo una 12ª parte mensualmente como a cuenta, como si fuera el devengado para Claro. considerar el SAC. Y cuando llegaba el SAC en su momento, se analizaba cuánto se había pagado de SAC realmente y cuánto vos le estuviste tomando a cuenta en esas 12ª partes. Y ahí se Sí. ajustaba. Con lo cual siempre estuvo incluido lo que era el aguinaldo en el cálculo del impuesto a las Una ganancias. hora 12 estaba. 1 hora 12, muy bien dicho. Y ahora sale en la reglamentación, hacen hincapié en esto en la reglamentación no, de vuelta, en el decreto hace hincapié que esta 12ª parte va a existir nuevamente, o va a estar, pero también se va a crear una deducción especial para compensar esa 12ª parte del aguinaldo. Esa 12ª parte que se va como deducción especial va a estar relacionada con la deducción especial, con el mínimo imponible y con las cargas de familia que uno tenga. Con lo cual, acá puede ser que genere una diferenciación por empleado por la carga de familia. Pero esto Claro. es nuevo. No, la verdad no estuvimos analizando lo que es el impacto realmente que va a tener, pero trata de alguna forma mitigar lo que es el aguinaldo, esa 12ª parte del aguinaldo. Así que Diego, Igual, discúlpame, Diego, sí. me meto un segundo. A través de una vía indirecta estás planteando que la deducción implica que no pagas por aguinaldo, ¿o no? Ahí es cuando yo siempre digo, porque es el espíritu que debería estar atrás, el espíritu del legislador cuando pone esta deducción incrementada, ¿no? Cuando se deben sentar a hablar y dicen, no me graves el aguinaldo, y debería ser, pero cuando vos armás lo que es los formularios de impuesto a las ganancias, la gravabilidad, las remuneraciones, está el aguinaldo incluido. Y ahí tiene que ver también cómo se actualizan los valores. Eh, También hay muchas cuestiones a analizar. Una licencia por maternidad. Por ahí no computa lo que es aguinaldo, pero sí computa lo que es la deducción especial. Entonces tienes muchas particularidades ahí que digo, una cosa es esta deducción especial incrementada que se generó, que debe tener como una correlación con el aguinaldo,
Pero por el otro lado tenés que el aguinaldo es independiente, más allá. Para eso directamente no grabés el aguinaldo. Pero bueno, es otro punto. Pero sí, para entenderlo, está ese espíritu, ¿no? De no grabar el aguinaldo. Otro punto que veo acá que está interesante de conversar es la eliminación de zona patagónica del 22%. El personal de zona patagónica tenía o tiene un costo de vida más alto, Claro. entonces se le daba un beneficio extra en que las deducciones fueran incrementadas en un 22%. Bueno, eso sí se elimina. Lo que hoy estuve leyendo en el decreto, y nosotros teníamos ahí ese miedo que se generaba, es en Tierra del Fuego. Por ahí, que Tierra del Fuego, ¿qué pasa? No paga impuesto a las ganancias por ser zona franca. Entonces, como no estaba muy aclarado en lo que era la ley base directamente quedaba todo afuera, todos pagaban. Bueno, en lo que es en el decreto de hoy aclaró bastante que esa zona se iría sin tributar impuesto a las ganancias. Y otro punto esencial, que los que son petroleros lo deben entender bastante, y el conflicto que puede llegar a traer esto, es que no se elimina la exención a los que son petroleros que trabajan en pozo. Bien. Acá lo último de una página que estuve hoy leyendo hace un pequeño resumen en aquellas actividades que sí tendrían esta exención. Los empleados que son personal de pozo, ¿y quiénes serían? Los que hacen perforación, producción especial, servicio y medio ambiente. Los que son personal administrativos y trabajan en la industria petrolera sí van a estar al canzón por impuesto a las ganancias. Bien. Eso es yo siempre quiero ver esto por el conflicto que puede llegar a traer cuando empecemos a tener como empresas el descuento a las ganancias. Bien. La zona sur más que nada. Hablamos de lo que son la deducción, las exenciones. Adelanto un poquito. Eh, Acá es una parte que no hay valores todavía de qué va a pasar con el impuesto, con los intereses hipotecarios. Desde que empecé a liquidar impuestos a las ganancias siempre fueron 20.000 pesos. Después lo que era el seguro de vida era 996 pesos. Bueno, todos esos valores todavía no están claros qué va a ser de AFIP. ¿En qué montos van a estar? Digamos que 20.000 pesos, interés hipotecario, es bastante bajo, lo último que se tenía. Y acá les quiero mostrar en lo que es en la página de CIRADIC cómo se encuentra actualmente. Esto es como una persona que está en impuesto celular puede cargar sus deducciones. Como verán, acá está todo griseado, no sé si se nota bien en la presentación, y solamente Sí. puede cargar una persona deducciones de personal doméstico y aporte a la sociedad de garantía recíproca. Esto se tendría que habilitar para que los empleados puedan con la nueva metodología empezar a cargar las deducciones. Bien. Hay varios acá que posiblemente se eliminen, posiblemente no. Le tengo bastante duda a lo que es ropa de trabajo, equipamiento, gastos de educación, de que se sigan manteniendo esas deducciones. Y del alquiler ya hablaste. Del alquiler sí, ya hablé, está este 40% de lo que es la facturación y el 10% extra, si se puede decir un plus, para los inquilinos y propietarios, ¿no? Después, otro tema a tener en consideración, y acá los que estamos liquidando o que estamos atrás de este impuesto, es los, la gente que se suma a trabajar en la empresa durante este año. Cuando uno entró a trabajar en la empresa, supongamos en mayo, uno trae al empleador nuevo el resumen de impuestos a las ganancias del empleador anterior. Claro, acá puse un ejemplo muy burdo, pero lo que te pide el impuesto actualmente es solamente que ingreses las remuneraciones, el aguinaldo y si hiciste retención del impuesto a las ganancias. Todo lo que es aporte a la seguridad social, sindical, eso está griseado porque no lo admite, con lo cual habría que ver si esta solicitud que se le hizo a los empleados va a ver los empleados nuevamente que cargarlas. Bien, estas deducciones. Acá es algo que por ahí no se tuvo en cuenta, pero seguramente los que ingresaron este año van a tener que cargar de vuelta esta parte de otros empleadores. Bien, em, vamos a avanzar un poquito más. Sí, metele Lo- porque hay un montón de preguntas, Diego, ¿eh? sí, me Y imagino, no me tenemos que imagino. dejarlos con la duda.
No, no hay ningún problema. Acá sí quiero hacer un ejemplo rápido, después pasamos directamente que la gente de KPMG nos compartió, me pareció excelente para incluirlo. En el impuesto cedular, una persona que gana 2 millones de pesos no tiene retenciones. Y con el nuevo régimen de cuarta categoría, una persona que gana 2 millones de pesos empezaría a tener un impuesto de 10.000 pesos. ¿Bien? Bien. 2 millones. Acá un soltero. Bien. Siempre recordar que una persona que está casada, pero su pareja trabaja, se tiene que considerar como soltero porque no la puede deducir, no se pueden deducir entre cruzados. Ujú. Acá ya podemos ver el impuesto cedular, El 2 gato millones 400. tampoco, ¿no? ¿Cómo? El gato tampoco se puede deducir. No, pero le podemos sacar algún documento, habría que buscar la forma, el perro y Dale. todo, ya que somos pro perro ahora. El impuesto cedular está en 2.400.000 en este ejemplo por un soltero y en cuarta categoría 2.400.000. Con el nuevo cálculo, a retener son 61.000 pesos y con impuesto celular 16.000. Acá siempre pensando que uno no está deduciendo nada, ni interés hipotecario, ni gastos de medicina, no está deduciendo nada, es un paralelo. ¿Bien? Así podemos ver distintos ejemplos y acá está la parte interesante que a mí me gusta de este impuesto. El impuesto celular, en el impuesto celular, un soltero que gana 3 millones de pesos tiene de retención 192.000 pesos. Con el nuevo régimen tiene 184. Con lo cual, al principio subía el nuevo régimen y ahora baja. Voy a mostrar, para acelerar un poquito, voy a mostrar un gráfico. De vuelta a KPMG, los chicos de KPMG me compartieron, que el ruido que se presenta, miren, lo que es el impuesto celular es la línea amarilla. Nosotros podemos ver acá el impuesto celular cómo sube. ¿Bien? El impuesto, el nuevo de la cuarta categoría, que es el violeta para un soltero, acá tributa más y acá pasa por debajo del impuesto celular. ¿Bien? Y acá lo que es el casado está siempre por abajo y sube. ¿Qué quiere decir acá? Que el impuesto cedular beneficia a los que están por debajo de 2.340.000. Claro. Acá los beneficia, pero el impuesto nuevo los perjudica. Con lo cual nosotros podemos llegar a tener ruido como empresa en aquellos que están entre 1.800.000 y 2.340.000, que no pagaban y ahora sí van a pagar. Superando esos montos, el impuesto para aquella gente, para aquellas personas, baja en relación al impuesto celular. Un sueldo de, digamos un ejemplo, de 5 millones, bien, que tuviera la suerte de tener una remuneración de 5 millones, con el impuesto celular paga 881.000 pesos. Con el nuevo régimen, siendo soltero, 757.000 y siendo casado, 603.000. Lo que Claro. rompe también este nuevo sistema es diferenciar el soltero con el casado, porque vos con el impuesto celular deducías lo mismo como soltero que como casado, los 2.340.000. Entonces, la carga de familia o los gastos que tenés, no sé, de educación, de tener una familia, no lo contemplaba. Entonces, una persona con otra que tenían cargas diferentes pagaban lo mismo en impuesto a las ganancias. ¿Bien? Y lo último, así para hacerlo rápido e ir a algunas consultas, es una escala de este nuevo impuesto. Acá cito a Sebastián Domínguez, que hizo una presentación, en el cómo el tributo nuevo, digamos, la forma de calcular nuevo, se hace progresiva. Entonces, uno no va a tener una distorsión en el impuesto. Si uno tiene un salario de hasta 6 millones, el impuesto siempre va a ser progresivo. Al principio nos juntamos 3 porque no estamos pagando, la carga impositiva es muy baja. ¿Bien? Pero después, mientras va aumentando el impuesto, acá ya entramos en el 35% y vamos todos de la mano. Casados, solteros, esta es una retención mensual, viene a Ujú. considerar. Con lo cual, resumiendo, el impuesto celular perjudica, digamos, a aquellas personas que están hoy exentas, entre 1.800.000 y 2.340.000, pero beneficia a los que están por arriba de esos montos, y más si tienen cosas para deducir. ¿Bien? Muy Espero haber bien. hecho un resumen rápido como para que se entienda. Buenísimo. Me abro a Diego, sí, mira, tenemos, muchas gracias, ha sido muy no, por claro. favor. Por tu intermedio también le agradecemos a Aldrich creo que se llama, el de KPMG, ¿no? Ricardo. No, yo estoy con
Andrés Torrado, creo que se llama, y con Bien, Natalia, Andrés y Natalia, sí, sí, le sí, con los chicos agradecemos de a los chicos de KPMG, KPMG EY también. también por la gentileza y todo esto. Pero vamos a tomar ahora primero algunas preguntas que había para Federico. No sé si las viste, Federico. Sí, Y veo te que... pido, fíjate un poco, Diego, en el chat. Sí, Hay varias preguntas con el tema de ganancias. Algunas ya las contaste, pero por las sí, dudas, si querés verlas mientras Federico va contestando lo de... perfecto. Gracias. Lo primero Federico, que veo, Gus, es el tema de la pregunta del periodo de prueba, ¿no? sí. Este, mm, Y hay también una sobre la intimación en el caso de la medida de bloqueo. mira, bueno, ¿Te cuento la de repetir, bloqueo primero, podrían Fede? repetir el periodo de prueba, aclararse la vigencia de extensión del periodo de prueba, surge esa interpretación. Y también había el tema de base de cálculo, no, si está incluido o no la indemnización por omisión de preaviso. Eso también ha sido un motivo de debate. A ver, el punto central del periodo de prueba es, mi interpretación básicamente, es que aquellos contratos de trabajo iniciados antes del 9 de julio se rigen con el periodo de prueba, obviamente siempre que sean por tiempo indeterminado, Sí, se rigen por el periodo de prueba vigente antes del 9 de julio, o sea, 3 meses. Si tengo un contrato de trabajo iniciado antes del 9 de julio, por más que el periodo de prueba perfecto. esté en ejecución, se rige por el plazo de 3 meses, no puede pasar a 6. Todos los contratos de trabajo que se iniciaron a partir del 9 de julio tienen por ley el periodo de prueba vigente de 6 meses. Veremos qué pasa después con la negociación colectiva y la posibilidad de extender a 8 meses para para empresas de 100 perdón, de 6 a 100 y de 12 para empresas de 1 a 5. Perfecto. Otro tema que se ha planteado es el tema de el preaviso en el periodo de prueba. Yo creo que Sí, sigue vigente. Hay un análisis también que sale específicamente de la ley. Creo que la ley tiene una mala redacción. En este sentido, yo he elogiado bastante la técnica legislativa de la ley Bases. Justamente en el te tema lo he del periodo de escuchado. prueba, el tema del periodo de prueba no han estado con todas las luces. Inicialmente de diputados salió la reforma sin consignar que en el periodo de prueba no correspondía pago de indemnizaciones o de la indemnización, y después en senadores agregó el parrafito diciendo que específicamente no correspondía pagar indemnización cuando la relación laboral se extinguía durante el periodo de prueba. Creo de todos modos que estando manteniéndose inalterable la letra de los artículos 231 y 232 que refieren al preaviso y que establecen específicamente que hay un preaviso de 15 días en el periodo de prueba, el empleador que rescinde en periodo de prueba debe pagar la indemnización por omisión de preaviso, quedando exento exclusivamente la indemnización por antigüedad. ¿eh? Si no Bien. hace el preaviso, debería otorgar el preaviso de 15 días y si no está el preaviso de 15 días, pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Así Te leo que la eso es pregunta del lo que bloqueo, corresponde. Federico. La pregunta de bloqueo no la vi. ¿Qué dice? ¿La viste? ¿La Dice, tenés en el ahí? caso de no hacer la intimación ante una medida de bloqueo, ¿esto afectaría a la aplicación de la presunción, pero no la configuración de la causa si se la pudiera probar con solidez? Me parece a mí que la intimación debe hacerse sí o sí. Siempre que existe un incumplimiento del trabajador, eh, eh, si bien la pregunta es muy buena, ¿no? Porque yo tengo un incumplimiento de un trabajador que toma infraganti, frente al Sí, incumplimiento no tengo que intimar al trabajador a que cese su conducta. Por ejemplo, yo veo a alguien consumiendo bebida alcohólica durante la jornada de trabajo. Este, entonces no voy a decirle, che, deja de consumir bebida alcohólica, te intimo para que deje de hacerlo, porque ya es claro, un hecho que apareció. Lamentablemente en el tema del bloqueo la ley es muy clara en el sentido de que ha pensado que las tomas de planta y los bloqueos tienen un definido o indefinido término de duración. Es una práctica en ejecución. Entonces, como es una práctica en ejecución, debe primero realizarse la intimación previa para que se abandone esa práctica. Y esto claro. también está en función, creo que es muy prudente la ley en ese sentido, porque ingresamos al terreno del conflicto entre el derecho de huelga o el ejercicio del derecho de huelga y la represión del derecho de huelga, o sea, el incumplimiento derivado de un derecho de huelga. Acá vamos a tener seguramente algún eco jurisprudencial que va a tratar de bajar los niveles o los decibeles de injuria laboral en bloqueos. Porque si bien el bloqueo es absolutamente, digamos, no tolerable, lo cierto es que se puede pensar que el bloqueo también es parte de una medida de fuerza.
porque Bien. la medida de fuerza tiene por objeto provocar un daño. Entonces, si bien obviamente consideramos que es una actividad ilícita el bloqueo, porque le impide a la gente trabajar o le impide a los camiones ingresar al establecimiento, lo cierto es que efectivamente hay que intimar como actitud prudente antes del despido con causa. Bien. Muchas Creo, en gracias, definitiva y Federico. resumen, que si no hacemos la intimación previa, el despido con causa no va a ser convalidado judicialmente. Perfecto. Y este trabajo, la labor, digamos, de los jueces, de alguna manera perfeccionando en el rolar, ¿no? De la Sí, implementación, la intención del legislador, ¿no? exacto, Perfecto. exacto, exacto. Muy Muy bien. bueno. Muchas gracias, Federico. Gracias. Diego, ¿pudiste verlas? Estás muteado, Diego, la frase estrella de las charlas Ahí estas. está. Nunca, o sea, siempre tiene que existir la frase esa en un Sí, webinar, ¿no? siempre tiene que No estar. Estás puede no muteado, sí. existir. Suerte Eh, suerte que estoy muteado, Diego. No, explotó el chat, le quería decir, agarré algunas Sí. que las respondo una. ¿Qué sucede si la diferencia es negativa? Lo que estábamos hablando de uno trata de no descontar por demás al empleado para que empate el nuevo régimen con el anterior. Lo que salió hoy en el decreto es que si en caso de devolver, habría que devolver, pero la AFIP va a decir cómo. Que no, las clásicas cuotas que después devuelven, el 3, 4, todavía tienen la AFIP que decir cómo devolver. Con lo Bien. cual, de a poco. En julio, acá en otra pregunta, en julio, en caso de que no salga la reglamentación de AFIP, ¿con cuál salir? La verdad, esa pregunta no tiene respuesta cierta, pero, a ver, el impuesto celular se derogó, con lo cual actualizar el salario mínimo vital y móvil de algo que está derogado, a mi entender, no corresponde. Bien. Ahora, la reglamentación tampoco está. ¿Con qué salgo? Y yo salgo directamente, mi idea es siempre salir con lo que está funcionando, o lo último que estuvo reglamentado. Y no nos olvidemos que el impuesto a las ganancias es anual. En caso de existir retención, se ajustará en agosto. Bien. Perfecto. Y Sentido otra común. cuestión, sí, y la obligación que tenemos nosotros como empleadores es de retener. Siempre acuérdense que tenemos la obligación de retener, ¿bien? Pero bueno, es entendible como estamos todos ahora y los sistemas que son tan complejos. O la consulta, ¿se sigue prorrateando la 12ª parte en concepto del SAC? Sí, lo tendría que aclarar mejor la reglamentación de AFIP, pero sí, debería continuar como en la 4003. El celular no se incrementaba en julio, bueno, lo que respondimos recién, se derogó y no salió ninguna reglamentación al respecto. Esta deducción especial nueva de la OCDE, aparte de las deducciones personales, ¿se calcula mes a mes o acumula por semestre de junio a diciembre? Acá me quedó alguna duda cuando estaba leyendo lo que era el decreto. La idea es que sea mes por mes, que se vaya Sí. acumulando. Pero hay que esperar la reglamentación de AFIP para que lo explique bien cómo sería, porque hay algo que en el cierre anual va a ser un reajuste del primer semestre, con lo cual ahí habría que esperar un poquito que lo mastique mejor AFIP. Bien. Diego, tenemos el Sí, pedido también de sí. la presentación que utilizaste. No sé si lo Sí, viste, sí, es esto. esta es una presentación viva, yo le llamo, porque hoy estuve sumando cosas que empezaron a aparecer Bien, para entender y pasa. seguramente va a seguir con la reglamentación por parte de AFIP Bueno, teniendo vida, ¿no? Pero en nada, el estamos caso en el de espacio poder, de Adra. mantengámosla viva y le aviso a Sí, todos, cuando subamos estos spots se graban, ¿no? Y después de grabados, después de un tiempito que lleva a procesarlo y todo esto, se suben a la página web de ADRA, ¿no? Donde están, perdón, al canal de YouTube de ADRA. Me confundía. Y en el caso de que tengamos la presentación, cuando la estemos subiendo, te la pido, ¿no? Y ponemos la actualizada, junto con la grabación en el canal de YouTube de ADRA para que la puedan tener todos los que están participando acá. ¿Mm? Lo Bien, último, cerrando ganancias, les digo paciencia. No pensemos siempre en el colaborador interno, el agente, pensemos antes de tomar una decisión. Eh, Eso solo digo, dejo ese mensaje. bien, consejo de colega a colega, ¿no? Sí, consejo de los que todos corremos habitualmente, miremos para adentro y no hagamos ruido adentro. Los que tenemos Prefiero, que liquidar, pre- tenemos que hacer administración de personal, sí. sí, prefiero pelearme con alguien de afuera y no con 5.000 personas adentro, digo. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Diego.
Federico, como siempre, muchas gracias, un lujo tenerte. Y a todos los que están ahí, gracias por estar. Como siempre, hoy estuvimos arañando a las 300 personas en el spot. La verdad, interesante esto. Y seguramente Cecilia, que la estoy viendo ahí, te agradece, Diego, o le agradece a la gente de KPMG, porque puso 2 líneas, una con azul y otra con amarillo, seguramente. Sí. Cosa que no hubiéramos permitido con Federico, por ejemplo. Bueno, muy bien, señores. Hasta dentro de 2 semanas con el próximo spot laboral. Muchísimas gracias en nombre de Adra y de Byton. Y nos estamos viendo. Chao, chao. 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 Chao.